Buenos días, estamos de nuevo en Picos de Europa, Collao Pandévano, un bonito atardecer que tenemos sobre Sotres y detrás nuestra ya podemos ver al rey de picos, el Picus Reio, y también tenemos al Neverón. Hoy veremos a ver dónde vamos. Ya estamos de nuevo en el refugio de Reio. Hoy estamos apaleados, estamos muy cansados, como si nos hubiera pasado una pisonadora por encima. Buenos días. Un día como otro cualquiera. Sin ningún síntoma los días antes, nos desplazamos a Picos de Europa, donde comenzamos la actividad. Todo iba genial, hasta que poco a poco hacemos cumbre en el Neverón del Urreio. Nos sentimos lentos, nos cuesta caminar, pulsaciones altas, duele la cabeza, nos cuesta respirar. Algo no va bien. Estamos a la entrada del corredor del Neverón del Urreio. Ahí delante tenemos el primer muro, que se encuentra destapado, así que va a tocar pelearlo un poquito. Aquí ahora tenemos un par de grietas. Esto es unas grietas que vamos a sortear para ir al pic. Tenemos una reunión para que se quiere bajar, destrepar este muro.
poco más de 2500 metros. Y detrás, el rey. Ahí podemos ver la salida del corredor que tenemos por aquí. He nacido en una flor, con la herida a cuestas. No le importa la montaña, otra hazaña del escalador. Poco importa la guadaña, la mirada del enterrador. Si al final te quiebras, si al final tú has nacido en una flor con promesas de verbena, de domingo largo y primavera eterna. Has nacido en una flor con las llaves puestas y has tumbado reyes y has callado reinas. Ojalá tuviera yo ese honor. Has nacido en una flor de un jardín. Ya estamos de nuevo en el refugio de Urrello. Hoy estamos apaleados, estamos muy cansados, como si nos hubiera pasado una pisonadora por encima. Nos está costando un montón bajar. Espero que... no sé ya, sí que sea, pues no sea. Esto de hoy mío no es normal. Cuando lleguemos a casa haremos un antígeno. Si al final te quiebras,